Muy buenas tardes a todos. A nombre del Museo Galería Puerta Rosa, les doy la bienvenida a una emisión más de nuestros conversatorios con artistas que tenemos presentes en la exposición Resilience, Reflexiones sobre la Pandemia. El día de hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña Eugenia Belden. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola Isa, qué linda, muy bien, muchas gracias, muy contenta pues dándote las gracias por esta invitación para participar pues a Alma Rosa, la directora de la galería, Alma Rosa Olvera, y bueno, a Rosy también que siempre está ahí apoyando en todo en la galería, entonces a los tres muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Y cómo te está yendo ahorita con el encierro y con esto del confinamiento? Pues aquí estamos tratando de aprovechar el tiempo en muchísimas otras cosas. Mi meditación también que me ayuda mucho y en estos tiempos sobre todo porque pues sí, hay que procurar tener la mente no en el pánico y en el miedo porque si no, peor. Claro, claro. ¿Te parece si me das una oportunidad para comentarle al público una breve sinopsis curricular tuyo y empezamos a platicar? Sí, claro. Eugenia Belden es graduada de la licenciatura en Psicología por la Universidad de Monterrey y egresada de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, cuenta con una maestría en Desarrollo Humano por el Instituto Mater AC. Complementó sus estudios de arte con una estadía de un año en las escuelas de La Massana y La Lotja en Barcelona, España. Cuenta con diversos cursos complementarios de pintura y escultura a nivel nacional e internacional con maestros como Erlinda Sánchez Laurel, Gilberto Aceves Navarro, José Reyes Mesa, entre otros. Su trabajo se ha desarrollado tanto en la pintura, escultura como en el dibujo y el grabado, y sus temas giran alrededor de la naturaleza, el origen y el cosmos. Entre sus exposiciones individuales destacan Nahualac en el Centro Cultural Plaza Fátima, Isatelt en Drexel Galería, Tierra Viva en Latin Art Gallery en Praga, República Checa, y Mar de Piedras en el Museo Reyes Mesa en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cabe resaltar que aquí en Puerta Rosa ha participado en diferentes exposiciones colectivas, además que en nuestro acervo contamos con varias piezas de su autoría. Cabe resaltar que ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que destacan en 1999 el primer lugar en el concurso bienal fronterizo Ford Siqueiros Pollock del Museo de Arte e Historia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y primer lugar en el Salón de la Gráfica y Originales sobre Papel en Arte AC. En 2011 fue acreedora de una beca en el programa de residencia artística Forca Noreste con el proyecto Matrices Sagradas para realizarse en el país de Polonia. En 2013 tuvo mención de honor en el Show Art International ADAPI en Gijón, España. Y en 2017 el reconocimiento Historias de Éxitos Exaudem en Artes Visuales, entre otros. Pues muchas gracias, Eugenia, por acompañarnos el día de hoy y por tomarte el tiempo pues para tener esta charla. No, gracias a ti, qué bien que estén haciendo estas pláticas para tener que más gente pueda tener acceso y que se animen también pues toda la cultura es educación, entonces qué padre que tengan estas sesiones que las estén haciendo. Felicidades. Muchas gracias Muchas por la gracias. invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Eugenia. Y mira, quisiera comenzar con este pequeño texto sobre modos de ver, que es de John Berger, y dice que una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia o conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por momentos o unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver. Sin embargo, aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver. Entonces, quisiera que comenzáramos platicando sobre estas primeras piezas de grabado, bueno, en este caso, quisiera que también nos compartieras cómo es tu proceso, ¿no? Para empezar a trabajar estos materiales. Claro. Mira, en este caso, los grabados son
y el que sigue son litografías que son hechas en piedra. Normalmente esas piedras vienen de Alemania y si no, bueno, también se pueden hacer en mármol, que es un proceso donde tienes que hacer como un dibujo en la piedra y luego tiene todo un proceso de acidularlo, se borra la imagen y luego tienes que entintar con un rodillo y empieza a aparecer la imagen y imprimes el papel, pones el papel encima y la pasas por la prensa. Este trabajo, por ejemplo, esta idea está basada en un observatorio esa es mi idea del observatorio en Agualac, que es un lugar que está abajo en las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Para mí significa este espacio donde se hacían los rituales en el origen, es un observatorio, y realicé primero la escultura y a raíz de la escultura, que la vamos a ver más adelante, después pasé a grabado la misma idea, ¿no? Recreándola diferente, pero de ahí es como esta serie del observatorio en Agualac. Oye, Eugenia, y por ejemplo, este es un espacio que tú has visitado. Sí, estuve ahí en la laguna de Nahualac, te digo que está en las faldas del Iztaccíhuatl y es increíble y bueno, esto representa un poco las piedras que están ahí, es como la semilla del origen, porque ahí representa el origen del macrocosmos en el microcosmos, entonces este simboliza esa piedra, ese observatorio que con el reflejo del agua, pues estas manchas es como esa agua, como el reflejo de lo que se está viendo ahí. Eso. Mira, si me permites, vamos a continuar con esta otra pieza. Igual es un grabado, ¿verdad? Igual es una litografía, igual es la Ajá. misma técnica, la misma manera de hacerse y esta está inspirada en la idea de una arca, o sea, como la arca de la sabiduría, donde está resguardada por unos cuernos, como la idea de unos cuernos de un toro, que antiguamente eran como los guardianes y entonces es como la sabiduría, la palabra está resguardada ahí dentro. Y cuando la palabra se transmite, podríamos decir para mí el gran espíritu Dios, el ser superior, como cada quien le pueda llamar, ese otro algo que pueda existir, para cada quien puede ser diferente, es como puedes como liberar esta parte y expanderte, ¿no? Hacer con la conexión a lo mejor con el campo morfológico, no sé, el gran campo del universo, es como esa idea de unirnos con el todo. Y de hecho estás captando ese momento también de la, tanto como de la expulsión como de la liberación, ¿no? O sea, están estos halos de luz muy tenues en los que pareciera que pues estás empezando a brillar, ¿no? Estás logrando salir de esa oscuridad. Sí, y bueno, al mismo tiempo que liberas, pues también luz y oscuridad, porque no nada más somos luz, también de pronto pues salen todos los demonios y los chamucos y pues sí, es esa parte, ¿no? no estamos solo luz, La dualidad. siempre estamos duales, ¿no? Y vamos por el medio caminando, pisas la luz y pisas la oscuridad y de pronto están esos choques ahí. Claro. Está también basado en una de mis esculturas, porque tengo varios grabados que me baso hago todo el trabajo de las esculturas y a veces luego las paso también a dibujo o las paso a grabado. En este caso vamos a ver algunas de las piezas después en acero. Esta se pasó a acero también y la recreé acá en... Muy bien. Entonces, en este caso, lo que me gusta es cómo tienes este ojo para abstraer las figuras y poner pues diferentes pues, situaciones que están pasando ahí, ¿no? A ver, ¿qué me puedes platicar de lo que quisiste plasmar? Bueno, esta en realidad la idea, trabajo mucho lo que es la germinación, la naturaleza, el origen, entonces es un poco el contraste entre lo que a pesar del caos, a pesar de las dificultades y de lo que puede estar sucediendo en el exterior, y nosotros haciendo como una similitud, ¿no? Entre nosotros y la naturaleza, siempre vamos a florecer si realmente estamos bien enraizados y si tenemos los recursos y las llaves para poder crecer. Es un poco la idea. Y luego, Eugenia, ¿sabes? Esta pieza me llamó mucho la atención porque me remite un poco a estas manchas que de repente los psicólogos
o bueno, en las películas sobre todo te muestran como estas figuras y cada quien interpreta. Y quisiera, ¿cómo ves? Si jugamos un poquito ahorita con el público y los invitamos a que nos digan qué ven o qué interpretan aquí o qué título le pondrían. En lo que tú me vas platicando, pues los diferentes eh, aspectos que tiene la pieza. Claro, sí, me parece muy bien. A ver, qué título que ve la gente, pues cada quien ve cosas bien diferentes, independientemente de lo que el artista quiera decir, ¿no? Entonces, me parece muy, muy padre la parte del espectador con el que lo crea. Y sabes, Eugenia, a lo mejor aquí podemos platicar también un poquito, ¿en qué momento tú empiezas con la inquietud del arte? ¿Desde niña tenías la necesidad de expresarte o de plasmar o atracción por las formas, los Sí. colores? Bueno, siempre me gustó muchísimo dibujar desde niña, siempre estaba haciendo garabatos, pero yo creo que en realidad fue más bien a través de la influencia de mi abuela Romelia Domene Rangel, que pues fue la fundadora de Arte AC, entonces Arte hace, sí, claro. desde muy niña, a los nietos, yo soy la nieta mayor, entonces me tocó convivir con ella muy de cerca, me la pasaba muchísimo tiempo con mi abuela y nos llevaba a los nietos un maestro de pintura, todos chiquitos, 8, 9, 7, hasta más chiquitos, y pues yo creo que desde ahí me llamó mucho la atención. Luego a los 13 años viene el maestro José Reyes Mesa, que es un gran pintor muralista en la Ciudad de México y se vino a radicar un tiempo a Monterrey a hacer murales y me tocó también la fortuna de estar en como un año y medio, de los 13 más o menos, Wow, año y medio, y wow. después lo vuelvo a retomar ya como a los 19 años. Ajá. Estuve 4 años tomando clases con él porque ya fue una temporada larga que pasó en Monterrey y entonces estábamos mi abuela, una tía y yo juntas en el taller del Wow, maestro Reyes qué Mesa. privilegio. Un privilegio realmente, sí. Entonces dibujo y pues todas las bases realmente, el número de oro y todas las bases muy académicas, pero que pues le tengo que agradecer muchísimas cosas al maestro muy querido y aparte que, bueno, grandes enseñanzas, porque ponía música, cocinaba, era un aprendizaje, ahora sí que de todo. Y ahora sí que Increíble, multisensorial, ¿no? sí, no, increíble. Y bueno, después ya a los 18 años que me empiezo a interesar realmente más, después de la prepa, por ver que iba a estudiar, entro a la danza, Okay. pero en la Escuela Superior de Música y Danza Contemporáneo, pero también a lo que es pintura en la Universidad de Nuevo León y ya me empiezo a enfocar más, pero realmente para mí, pues la influencia de mi abuela, que ella también dibujaba, hacía escultura y dibujaba y pintaba maravillosamente, entonces pienso que realmente para mí ha sido mis grandes pues privilegios de tener ese tiempo compartido con mi abuela. Claro, y son pilares que quizá, bueno, no quizá, son pilares que a ti te han formado este gran bagaje de símbolos y de signos y de conocimiento que te llevan a poder, pues tú, armar tu propio cosmovisión, casi creo, ¿no? Sí, y aparte también, bueno, la psicología que me ha dado también muchas otras herramientas y que, por otro lado, mi mamá es psicóloga y, bueno, también la admiro mucho y entonces, pues, pienso que las dos combinadas, el arte y la psicología también, y que, bueno, soy muy curiosa. Claro, y ahorita que dices la semilla y la tierra, pues por ejemplo, yo retomando la pieza veo un poco como un árbol. ¿Qué te parece si nos vas dando como pistas de hacia dónde? Sí, bueno, sí, aquí la idea es el árbol, que realmente es como esta parte de que es la raíz, que nos tenemos que conectar a la tierra, reconectar con nuestra tierra y con nuestras raíces de nuestros ancestros, porque realmente pues siempre nos acompañan y también hay que honrarlos y si hay algo que hacer un trabajo de recuperarlos, de perdón, pues hacerlo, pero las raíces siempre vienen con nosotros. Entonces la parte de que estamos enraizados y las generaciones vienen atrás de nosotros apoyándonos y sosteniéndonos de cualquier forma. Y esta parte es como las hojas, y la floración, pero es el ojo del tiempo, ¿no? El ojo del tiempo que a pesar de todo hay un portal de luz donde te está Pequeño, observando sí. y pues puedes florecer con estas
como hojas, como la palabra, como el viento que lo lleva y que se comunica, nos comunica con nuestros seres queridos, nos comunicamos en la tierra, con el cosmos, con, con todo. Y con entre nosotros también, ¿verdad? Entre nosotros, por supuesto. Y aquí, Ajá. esta es otra de tus piezas, que esta es otra técnica, ¿verdad? Sí, este es agua tinta y agua fuerte y está en 2 tintas, en 2 placas. Y sí, también el tema, pues es la idea de la montaña y esta parte del ser que para devenir y ser quien realmente eres en el fondo, pues a veces sí pasas por una serie de sufrimientos y de cuestiones que a veces no son tan agradables, pero que pues hay que pasarlas y salir de ese como envoltorio, como las orugas, ¿no? Que se van convirtiendo y pues te vas a topar en el camino y te vas a caer muchas veces, pero Y, es la y es parte parte de la de la vida metamorfosis, ¿no? y de la Sí, metamorfosis y de la claro. vida. Sí, Así sí, es. sí, sí. Y para poder evolucionar. Entonces, mira, también quise incluir esta cita de John Berger en la que menciona que para los impresionistas lo visible ya no se presentaba al hombre para que lo viera. Al contrario, lo visible en un fluir continuo se hacía fugitivo. Para los cubistas, lo visible ya no era lo que había frente a un solo ojo, sino la totalidad de las vistas posibles a tornar desde puntos situados alrededor del objeto o la persona representada. Y con eso en mente, también quise incluir un poco de tu trabajo, en este caso, pintura. Ok. Sí, bueno, de hecho mis inicios siempre fueron el dibujo y la pintura y más tarde empecé paralelamente con la escultura y ahora estoy más en la escultura que en la pintura, pero estos son de una serie de bodegones y ahorita vamos a presentar casi puro bodegón a través de varios tiempos, pero de 1986 este bodegón, mide como 2,5 metros por 1 Son y formatos grandes. grandes, es óleo también. Y finalmente, pues habías tenido esta formación, pues digamos que con los murales, por un lado, y por el otro, pues a mí me llama la atención que está pasando esta cuestión onírica, porque pues vemos varios planos ahí, ¿no? O sea, pareciera hasta un sueño en el que está la parte de la fruta y la mesa, pero también vemos en el fondo estas montañas. Sí, y bueno, las montañas que digo que siempre me han fascinado y es también la parte del noreste, ¿no? Esta parte de los cactus del noreste y toda la parte de nosotros que es muy desértica, pero al mismo tiempo tiene una riqueza increíble, ¿no? Entonces lo trato de manifestar como lo desértico con la exuberancia de lo que a pesar del desierto nos da. Entonces es un Es poco esa idea. bueno, en lo particular a mí me llamó la atención el texto que viene ahí, que es como sánscrito, y bueno, pues mejor platícame tú. Sí, bueno, esta es la laguna de Nahualac. Vuelvo a lo mismo con la pieza anterior que vimos de dibujo. Es la laguna que está en las faldas del Iztaccíhuatl. Pues yo aquí lo representé en realidad otra vez entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, un poco también ya mi idea, ¿no? Saliendo la luna, que es la parte de la femenina, como el agua, que es la laguna como un receptáculo, donde se refleja también pues toda la parte del hombre, ¿no? Porque es la parte del origen, donde se origina, donde es el microcosmos y el macrocosmos representado ahí. Y el sánscrito Claro. es por lo mismo, por el origen de la humanidad, del hombre, de cómo empezaron las lenguas. Y esa fue la idea está hecho en dos piezas, Okay. en dos telas y más o menos mide como 2,50 también, ¿no? Casi, sí, creo que 2,50 de largo. Y en este caso, ¿quisiste hacer la división por cuestión técnica o para ti en tu discurso está la intención de separarlo? Sí, la intención vuelve a ser la misma, porque vuelvo a marcar la parte no por diferenciar masculino y femenino, porque al final Ok. de cuentas es como el yin y el yang, estamos unidos, pero siempre son las dos partes. Entonces, sí representar como
Sí fue hecho a propósito y Ok, esta se expuso en Plaza Fátima, en eso. mi exposición del año pasado que se llamó Nahualac, digo, hace 2 años, perdón, en Nahualac. Eso, muy bien. Y es que también es interesante conocer esto porque a veces uno como espectador y como público dices, ah, bueno, pues a lo mejor no le alcanzó la tele y por eso lo hizo en dos partes, pero finalmente Sí, es parte de tu discurso, es ¿no? parte de mi discurso, así es. Perfecto. Mire, también quise incluir esta cita de Samuel Rodríguez de su libro El despertar de la mirada, en el que él menciona que el artista es aquel que puede lanzar una contemplación única y verdadera que traspasa el cerco asfixiante de las culturas. La figuración propia de la mirada de un artista le permite atrapar versiones del mundo que pasan desapercibidas por el ojo común. Y yo creo que eso es algo que tú tienes mucha facilidad para plasmar. Todo este conocimiento y todo este bagaje de situaciones y de conceptos que puedes vaciar y crear, pues por ejemplo, esta pieza que es parte del observatorio, ¿no? Que era lo que comentábamos ahorita al inicio. Que muchas gracias por incluir una cita de Samuel, muy honrada, porque además lo admiro mucho y eh, qué bien que Es lo un gran pudieron. maestro. Un gran maestro, sí, además escritor, filósofo, bueno, maestro de arte, maravilloso. Y volviendo al tema, bueno, este es el observatorio que lo vimos grabado en el principio en una litografía y todo este tema, fue la exposición de Nahualá, que es ahí en Plaza Fátima. Hay si ven en el piso, es todo un montaje para hacer como una ofrenda, parte de lo mismo, la ofrenda a la tierra. Arriba hay una escultura que es una montaña que está hecha en una piedra de cuarzo. Entonces es como el regresar a la tierra y pedir permiso, y es como simbólicamente toda esta parte. Este es el observatorio Ujú. y bueno, en realidad lo que expresamos pues tiene que ver con lo que cada quien vive y lo que cada quien le tocó en su cultura, con lo que cada quien experimenta y pues a veces es en una técnica, a veces en otra. Hay personas que se concentran o artistas en una sola técnica, otros en otra. Bueno, yo soy muy curiosa y nunca me he podido quedar en una sola. Entonces, Eso, haciendo de una cosa. pero es parte de tu proceso, el experimentar y el apropiarte de diferentes partes para poderlo plasmar, ¿no? Y buscar, como decías ahorita, resolver quizá esa idea que no necesariamente en una sola técnica lo vas a poder lograr o en ese momento. Claro, porque al final de cuentas yo a veces tampoco tengo claro ni siquiera, hay veces que no sé ni siquiera qué quiero expresar porque todavía no lo tengo elaborado. Eso. Entonces sí tiene su tiempo y un proceso, ¿no? Y creo que al final de cuentas esta búsqueda es no tanto en el hacer, sino para hacer. O sea, no es por el hacer, sino nada, por el ser, por la búsqueda de un autoconocimiento también y de poderlo expresar y que haya alguien que resuene y para todo, para bien y para mal, para crítica y pues la crítica también te ayuda a crecer. Claro. Y sabes que quise incluir esta pieza porque la tuvimos en algún momento aquí en Puerta Rosa, le tengo mucho cariño, porque cuando recibíamos algunos de los grupos, a la gente le llamaba la atención como siendo un material tan rígido, poderle dar esta flexibilidad y esta apariencia de, pues, como si estuviera volando, flotando un poco y pues la feminidad ahí presente, ¿no? Sí, bueno, yo también le tengo mucho cariño porque esta pieza fue cuando estaba embarazada de mi segundo hija. Bueno, tengo 2 hombres y una mujer, pero cuando tuve a la niña Ajá. estaba embarazada y fue pues ese proceso del embarazo, de pues como mamás también, es como esta parte que son tirantes, como un traje que te pones. Ahorita estoy en este momento, estos 9 meses, estoy en el embarazo, luego ya soy Claro. mamá, pero luego este, estoy creando, haciendo cosas, o en otro momento estás en otra posición. Entonces es como la volatilidad de la personalidad que a veces me avasalla, ¿no? Entonces es como, pues ahorita estoy en este momento y pues a fluir. Eso, y finalmente pues lo plasmas así con esta movilidad, ¿no? Que también está en esta pieza que
imagínate este material tan rígido y que tú lo haces parecer como un pedazo de tela o a lo mejor hasta como un pedazo de algo orgánico. Sí, este es también un torso, es también bronce con patina de plata y mármol negro. Y pues sí, también la idea de pues sí, de la fluidez, de la sensualidad, pero un torso femenino como diciendo, pues dentro de todo estar presente en el ser, que eso es lo que más me interesa manifestar. Y que está bien interesante que pueda ser a lo mejor esta cosa tan cálida también en un material tan frío, ¿no? Y que hablamos de estos contrastes que también al ser algo que puede brillar, pero también puede producir estas sombras que pues están presentes ahí en la escultura. Sí, y luego, bueno, también tuve una exposición en la Universidad Autónoma en la Biblioteca Magna, perdón, y toda la exposición estuvo relacionada con piezas de escultura que tenían su sombra y todas las piezas eran pinturas atrás. Entonces, esta escultura tiene un cuadro como de un 80 en azules y está representada esa escultura, pero ya completamente como un animal, es como una transformación. No tengo, oiga, no puse la foto, pero sí fue, entonces juego con esa parte de pasarme de la escultura a la pintura, al dibujo y más bien porque a veces no encuentro, o no, yo no me encuentro, entonces siempre estoy buscando. Sí, pero finalmente es la parte multidisciplinaria que te ayuda a resolver lo que tú quieres transmitir. Sí, así es. Entonces, bueno. Y hablando de lo multidisciplinario, tenemos estas piezas que son en cerámica, si no me equivoco. Son en cerámica, se llaman arcas primitivas y Okay. estas fueron hechas también y bueno, tuve la fortuna de tener un gran maestro, Ricardo Escobedo y José Luis, que están en Taller Tres Piedras y Tres piedras, claro. sí, maravillosos. Entonces, estas piezas las trabajé ahí y después, asimismo, estas piezas las hice en grande en acero. O sea, a veces que las esculturas en otro formato las paso a gran formato. Esta Y, también es... y esto de repente te puede servir como un poco el boceto o también lo haces, por ejemplo, a lápiz y luego lo haces en escultura y luego lo haces en grandes formatos o cómo vives tu proceso Pues normalmente, por ejemplo, si voy a hacer de gran formato, empiezo con pequeños formatos, lo que hago son más o menos figuras de 10 centímetros, 15, depende, en cerámica, y voy trabajando o en barro, las voy trabajando, y cuando ya hay algo que me interesa hacerlo más grande, pues entonces empiezo a crecerlo. Estas pues miden como unos 50 centímetros, pero ahorita en una foto que es la que sigue, esas sí las pasé a acero, estas eh, fueron el modelo para hacerlas en acero en gran formato. Entonces, a veces empiezo en dibujo y luego estas son ajá, que esas estuvieron pues se han presentado aquí en el Foro de las Culturas, que estuvo en Cintermex, luego en el Paseo Montejo en Mérida, y en el Nuevo Laredo también estuvieron expuestas. Estas son el ancla, ¿verdad? Sí, se llaman los guardianes de la palabra. Ok. Ajá, entonces están resguardados también por unos cuernos de toro, esa es la idea, ¿no? De Sí, que esto te cerámica, sale por y los lados. tienen en medio estos como péndulos, porque pues en realidad así es como vamos y venimos, siempre estamos en constante movimiento. Bueno, mira, esta pieza es una pieza que se llama La Guardiana, es mármol negro sobre acero y es para muro. Y está basada también en la laguna de Nahualac, que es una guardiana como una gran protectora, una gran madre, y que está siempre con su presencia observante. Y es también un pedernal y es también a la misma idea como el capullo del origen. Eso, y semilla también, ¿verdad? Comentabas. Semilla, sí. Y bueno, que allá cuando fuimos, fui acompañada por la familia de María Paza, fuimos en un grupo, se hizo una ceremonia allá, ellos son de Cusco y son queros y vienen a compartir sus enseñanzas, entonces estamos con ellos trabajando y se hizo una ceremonia de ofrendas a la laguna, así que muy interesante, muy lindo.
Oye, Eugenia, y de todos estos rituales, por ejemplo, ¿hay algo que tú integres en tu vida diaria? Y es que yo creo que ahorita que estamos en el confinamiento, estamos viviendo un momento en el que nos estamos volviendo de muchos rituales o más conscientes de ellos. Digo, por ahí escuché a alguien recientemente que decía, bueno, es que mi ritual de lavarme los dientes, y dije, es cierto, o sea, todos tenemos estos rituales diarios y no estamos exentos ni ajenos a ellos y que a lo mejor la palabra pareciera que estamos distanciados, pero todos los tenemos en lo diario. Entonces, en tu caso, que has vivido tan de cerca estos, ¿tienes algo que tú lo hayas tomado? Sí, mira, bueno, en primer lugar, sí, tengo mucho tiempo que practico la meditación Zen y practico Chinen Chikun, entonces para mí eso me ayuda muchísimo en mi estabilidad, en la presencia, en estar en el aquí y ahora y poder realmente como estar en ese silencio interior y poder llevar el día pues de mejor manera. Entonces es una práctica que hago, pero las ceremonias tengo mucho tiempo de estar, pues me interesa mucho todas las culturas, entonces toda la parte de las tradiciones andinas, de los queros, de nuestras culturas acá con los huicholes, con los mayas, he ido a varias ceremonias, tengo un tata en Guatemala con el que he trabajado, he ido a Guatemala, y son tradiciones increíbles y ceremonias que se hacen al fuego, ofrendas al agua, pero sobre todo de volver a reconectar con la tierra, que hemos perdido mucho ese contacto y cómo tienen un respeto por la tierra y por la siembra, se hace comunidad, entonces se ayudan unos a otros y sí, bueno, yo tengo que he estado también con los queros precisamente haciendo todo lo que le llaman despachos, que son ofrendas que se hacen a la tierra con muchos dulces, con flores rojas que significan la madre tierra y la blanca que se le ofrenda a las montañas y se va haciendo todo una ofrenda y se hace literalmente un regalo y luego o se entierra para que la madre tierra lo reciba o se quema y entonces cuando puedo y tengo, o sea, haces tus intenciones, incluyo mis rituales, pero tengo mis velas y tengo mis tambores y bueno, trato de incluirlo en mi vida diaria, pero más que todo la meditación es lo que diariamente yo practico. Eso. ¿Y me puedes platicar un poquito de lo que estamos viendo ahorita en pantalla? Sí, esta es una serie que hice que se llaman Templos del Silencio. Ajá. Fueron hechos, en particular este es alabastro, pero fueron varios con diferentes formas, simulando, tratando de expresar que son como los espacios interiores de cuando entras así como a los recintos sagrados, ya sea a un templo, a una iglesia, a una pirámide, o a tu interior. Entonces, estos son basados en esa idea y otros están hechos en ónix, en mármol blanco, mármol negro, algunos significando también el infinito abierto o el infinito cerrado. Oye, Eugenia, ¿y cómo vives, por ejemplo, el escoger el material? O sea, vaya, vas, lo escoges, lo tocas, es el color, ¿qué es lo que te llama a decir, este pedazo de cualquiera que sea el material es el que voy a trabajar? Bueno, normalmente hay, por ejemplo, en los templos del silencio, muchos de ellos fueron, y yo quería que fueran blancos, entonces Okay. fui a Galeana y conseguí más bien alabastro de Galeana y Ujú. mármol de Torreón, mármol blanco de Torreón, entonces ahí sí específicamente ya tenía la idea que fueran así. En otros tengo el mármol negro, que es aquí del Topo, y entonces conseguir eh, mármol negro y hay veces que tengo piezas y las voy teniendo ahí en el taller y depende de la idea, a veces ya tengo algo de material ahí, lo utilizo y si no, bueno, pues sí hay que conseguirlo. O Claro, como el ejemplo del Onix, o ¿no? el Que también Onix, sí, que también hay en Torreón, en Durango, pero pues sí hay que conseguir el material, depende de la idea que tengas. va, va. Mira, vamos a continuar con otra de las piezas que, bueno, aquí, esto que hablábamos de la selección de los materiales y demás, pues son piezas de gran formato. Sí, esta es una pieza de la exposición también de Izatetl que se expuso también con Drexel, en la Galería Drexel, y es una mariposa, o sea, como del santuario monarca, ¿no? De toda la parte de las mariposas.
Y la Ajá. idea de la base es madera quemada y yo quería que fuera como esta parte de pira, así, donde llegan las mariposas y se sientan, ¿no? Es como dentro de lo pesado que estuviera la levedad, perdón, Ajá. de que se va a levantar en un momento dado. De hecho, tiene una pieza en un lado donde la sostiene. Es como Eso. dentro de la ligereza está este peso que sostiene todo. Claro, y siguiendo con este tema como del capullo, de estar envuelto, esta pieza va a ser muy fuerte que te comentaba cuando te hice la selección y por eso la quise incluir porque pues, creo que tiene muchas lecturas que nos remiten a muchos temas, ¿no? Sí, de esta pieza se llama Mujer al Alba. Y bueno, sí, la idea también es de la mujer o una persona que está de alguna manera envuelta con muchas envolturas, ahí lazos, y es el proceso interior en la oscuridad de transformarte para poder pues tener como salir con tu propia identidad, ¿no? Y romper con lo que tengas que romper, marcos de referencia, con estructuras, con lo que necesitas en su momento. Entonces, también basada en, otra vez vuelvo a Lista Igual, porque para mí, bueno, Lista y el Pulpo sí son como muy importantes y la cultura de México también, entonces están basados también en esta idea una parte de un volcán, la mujer dormida, pero es esta mujer al alba que está a punto de despertar, pero que tiene que romper esas ataduras. Eso, precisamente las ataduras. Y mira, aquí otra cita de El despertar de la mirada de Samuel dice, el simbolista no le rinde tributo a la realidad, sino que más bien la penetra desde su propio interior, la tuerce a su favor. El camino de la expresión abrirá espacio de libertad artística como nunca antes en la historia. Una libertad verdadera que emerge de entre las profundidades del yo y que a la postre se convertirá en un verdadero garante del individuo y de su libertad en los terribles tiempos por venir. Que bueno, hasta pareciera profético, pero por Sí, otro lado, yo creo que nos abre al siguiente tema de lo que podemos estar platicando, que es de tu proceso, ¿no? este fue un simposio en Bolesławiec, en Polonia, y fue de cerámica. Ajá, Entonces, fue en una fábrica, fíjate, que hacen tubería de drenaje. ok. Y entonces, todos los veranos hacen este simposio y arriba en el ático le dan pues nos dan todo ese espacio para estar trabajando ahí, nos llevan la pasta cerámica, ahí tienen los hornos porque ahí hacen todo y toda la parte de la pintura también ellos tienen a las personas, pero bueno, para los tubos, ¿verdad? Entonces se transforma, pero muy interesante porque era una fábrica, pero viejísima, ¿no? Increíble, que todavía esté funcionando, de verdad que sí, muy, muy interesante la experiencia de convivir con los artistas además. Y que eran de diferentes nacionalidades. Sí, la mayoría eran polacos. Ok. Había una de Estados Unidos, una de Bélgica y una de Eslovaquia. Entonces, en este caso, el personal del espacio los asistía para poder, pues, manipular y moverse dentro de esta fábrica. Sí, una vez que ya las piezas estaban terminadas, se pasaban y se dejaban un tiempo, porque el simposio duró como 5 semanas. Ok. Fue largo, entonces entre que se secaban las piezas y se pasaban, se dejaban en un espacio aquí, mira, en esta imagen aquí está donde todas las piezas había muy chicas y había grandes, cada artista hacía sus piezas. Aquí no están las mías, pero sí están todos los tubos que hacen ahí en estas fábricas para lo del drenaje. Y entonces ahí se dejaban secar y luego ya el mismo personal las cargaba y se las llevaba y ya les ponían un esmalte a todas las piezas. Blanco, en este caso, o negro, podías escoger. No, no Ok. había muchas opciones. Pero pues sí, muy interesante que sea un espacio a lo mejor tan técnico y que tenga este contraste con lo muy creativo, con lo muy sublimado hacia lo espiritual quizá o hacia los temas que cada artista tenía.
Sí, es que bueno, ahí como que Polonia tiene realmente una cultura muy, muy fuerte en arte y hacen muchísimos simposios todos los años. Tienen en casi todas las ciudades hay simposios de escultura, de pintura, de cerámica. Entonces el intercambio cultural es muy fuerte y lo han mantenido pues por muchísimos años. Entonces muy Eso, interesante. eso. Y sabes, bueno, pues antes que nada, muchas gracias porque nos compartes pues todos estos procesos que es parte de tu formación y también dentro de tus experiencias tuviste otro simposium que aquí en Puerta Rosa nos trajiste los resultados. Entonces me gustaría que nos platicaras de aquella ocasión. Sí, mira, fui ganadora de un proyecto de residencias del FORCA para residencias y yo lo propuse precisamente en Polonia. Entonces, cuando me dan esta beca, me voy a Polonia y trabajé pues con más de 20 artistas allá y en una escuela con niños con capacidades diferentes. Ok, Entonces, trabajamos en pequeño formato porque me tenía que traer toda la obra y todo en cerámica. Entonces, se trabajó en grabado, en pintura y en cerámica. Entonces, después, el resultado, porque que dar, yo tenía que hacer una exposición en Monterrey ok, para, pues, de todo el trabajo y por dar los resultados, ¿no? Que ellos me eso. dieron y fue parte de pues la finalización pues, del proyecto y fue Puerta Ujú. Rosa que me dieron la oportunidad de poderlo hacer ahí, así que súper contenta y de poder concluir con ese pues reto, ¿no? Porque sí fue todo un reto. Y nosotros felices de haberte tenido aquí, de haber recibido pues también al público que se acercó y que tú amablemente les compartiste pues todos los resultados, ¿no? Sí, porque hice una grabación, hay un video con todo el proceso de cada artista en Polonia, cada uno les hice una entrevista y se ve su obra y luego la escuela con los niños, que también trabajé ahí, pues con todos los niños también vienen en el video y aquí en Puerta Rosa ya fue la presentación del video y vinieron las personas del Forca, o sea, aquí de Conarte también para la revisión y poder entregar ya como el resultado de todo lo que, pues de la beca, ¿no? Que me dieron. Claro, claro. Y es que también son temas que tienen que ver con tus estudios y con tu maestría y con tu formación académica, digamos, ¿no? Así es, de hecho, fíjate que, bueno, y aprovechando que esta exposición ya estaba montada, propuse que para cerrar mi tesis de maestría de desarrollo humano, pudiera ser a través de esta exposición con todo lo que trabajé con los niños y cómo el arte beneficia al ser humano y cómo a Claro. los niños y cómo te puedes desarrollar y ayudar como arte terapia también. Entonces, parte también de mi tesis la pude realizar después con los sinodales de la maestría y con este proyecto. Perfecto. Y siguiendo con el tema de la escultura y que a mí me encanta, en tu caso, pues pues es que es el tema, ¿no? Los contrastes, digo, y tú siendo tan femenina y verte trepada ahí esculpiendo o labrando o quemando y este caso es del dios maíz, si no Sí, me... es el homenaje al dios del maíz. Eso. Fíjate que en un simposio se llama Zlata Hory de Montañas de Oro, que es en República Checa, y me invitaron a un simposio en madera. Entonces, Eso. bien interesante porque pues éramos creo que como 25 escultores, cada quien escogía su tronco y bueno, pues con la motosierra y luego yo quería quemarla, entonces conseguir el soplete pero pues más que todo la riqueza de poder compartir con tanta gente las experiencias de estar ahí, de convivir con la gente es increíble, es lo que de verdad son experiencias muy, muy lindas. Y Sí. se forma comunidad, ¿no? O sea, al final yo creo que entre todos se empiezan a aportar o uno también pregunta. Porque también sucede que yo llevaba, por ejemplo, en las de piedra, llevaba unas herramientas y allá las conexiones son diferentes, entonces siempre te encuentras Y con claro, personas. sí, claro, una cuestión técnica.
Pero sí, no, muy, muy interesante. Y luego ya después de quemada y de terminada, pues ya la pinté y bueno, este es el resultado final de mi pieza. ¿Y luego qué pasó con ella? Perdón que Ay, bueno, me meta, pero... sí. Estas piezas todas son, como el simposio es el que lo patrocina, después están destinados ahí en esa ciudad para colocarlas en diferentes, unas en unas escuelas, otras se Ok, quedaban en este jardín, que es un jardín muy grande de una escuela para niños. Tienen fíjate, una como cueva muy fría y ok. para niños con asma y los meten ahí abajo a terapias específicas Ah, mira. y entonces también en todo este jardín dejaban muchas de las piezas ahí y otras no sé dónde las colocaron porque ya se encargan ellos de Sí, colocarlas. de las gestiones. Exacto. Y este es otro de los casos a ver, aquí cuéntame cómo escogiste la piedra. Es que aquí había varias opciones, o sea, nos mostraron de las piedras que había, nos llevaron al lugar donde las tenían porque el organizador es un escultor en piedra en Ok, República Checa, en Brno. ok, Y bueno, nos llevó, yo elegí esta pieza, entonces ese es el momento en que me la están llevando al espacio en una escuela que se llama Koscianka, y ahí, esa escuela para niños, en el verano no había clases, entonces ahí nos hospedábamos, ahí nos quedábamos, nos daban de comer, la alimentación y todo. Y ok. ahí estuvimos trabajando al lado del lago y las piezas se quedaron alrededor del lago al final. Ah, mire, Sí, entonces perfecto. ahí es como donde la están llevando, aquí es donde ya me la colocaron en el espacio donde yo iba a trabajar y ahí la estoy trabajando. Y ahí es donde te digo, pues ahí trepada de plano o llena de polvo, No, sí, pero pero ay, no, que creas que me sale el chamuco, digo que bueno, mejor que hago escultura o hago algo, porque si no puedo matar a alguien a lo mejor de un claro, guamazo. de que finalmente necesitas sacar algo, ¿no? Sí, Entonces, pues qué entonces, mejor que sea a través de la creación y a través de sí, lo sí, sí. creativo. Entonces, pues hay que expresar, sacar y a quien como pueda, que dance, que grite como pueda. Y Es, este es una maternidad y esa fue la idea y se quedó ahí Entonces, si me permites, le quiero comentar al público que vinculado a la exposición que tenemos ahorita de Resilience, reflexiones sobre la pandemia, estamos teniendo esta dinámica en la que se pueden acercar a los ventanales que tenemos aquí por la calle Jiménez y cada semana estamos rotando las piezas. Esta primera semana, desde la inauguración virtual que tuvimos, que de hecho esa inauguración la pueden aquí disfrutar por el Facebook de Puerta Rosa. Tenemos en exhibición esta pieza de Pati Piña y de Alejandra Flores, bueno, aquí está el ejemplo y próximamente tendremos la tuya. De hecho, ¿qué te parece si que la tuya sea la que sigue? Sí, claro, como ustedes decidan. Perfecto. Y vinculado a eso, pues vamos a platicar un poquito de tu pieza que es esta. Ok, sí, esta pieza es con la que estoy participando, está hecho en dibujo, totalmente nada más a lápiz, y se llama Inhalando el tiempo. Entonces es un poco la reflexión pues, de este observador y esta parte que tenemos que estar como en esta transición, en esta pausa y atrás un poco la idea de la teoría de las cuerdas, ¿no? Que pues todo está integrado y todo se mueve aunque no lo veamos y que ese ojo que me observa y que observa al mismo tiempo, y me observa y lo que Ujú. no hablo y lo que sí hablo y lo que puedo expresar, pero al final de cuentas no queda más que realmente la llave que tenemos y nuestra realmente herramienta es la Claro. respiración. La respiración y la voz, pero más que todo el poder pues, estar vivo, ¿no? Inhalar y pues a pasar lo que tenga que pasar en esta transición, pues hay que inhalar y respirar. Claro, digo, y hoy quise tenerla de escenario, que bueno, es la pieza que tenemos aquí al fondo, como parte de la exposición. Y también ahorita que dices esto de los hilos, por desgracia no lo alcanzamos a percibir, pero tiene unos detalles como intervención con lo cosiste, ¿no? Tiene, Sí,
Sí, le puse atrás, bueno, está montado solo sobre un fondo blanco y está con dos hilos nada más de arriba, pero un hilo muy delgadito. Y pues es la idea que en realidad estamos inhalando el tiempo, pero el ser humano, los humanos estamos prendidos de un hilo. Realmente somos frágiles y al mismo tiempo también lo mismo, la fortaleza que tenemos, pero al mismo tiempo esa fragilidad. Entonces es las dos cosas. Es como Eso, siempre, siempre estoy con los contrastes. eso, y que también, bueno, pues viene vinculado un poco a la resiliencia, ¿no? Que era lo que comentábamos hace un momentito. Así es, pues sí, hay que pasar estos momentos, esta crisis, esta pandemia, esto también va a pasar y pasará. Pues bueno, Eugenia, no me queda más que agradecerte tu generosidad, tu tiempo y pues darte a que ojalá próximamente podamos recibirte por Puerta Rosa cuando ya pase. Oye, pues te agradezco muchísimo por esta entrevista y por tu tiempo, muy honrada a Alma Rosa, por crear este espacio tan maravilloso, por todas las oportunidades que hemos tenido de exponer también aquí y pues poder compartir con los demás un poquito de pues lo que hago y las Claro, exposiciones también, Isaac, y a claro, ti claro. principalmente por este tiempo. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti y pues nos vemos pronto por aquí por Puerta Rosa. Esperamos, sí, y que bueno, ánimo a todos y seguimos adelante. Gracias. Perfecto. Que tengan muy buena tarde. Bye bye. Hasta luego, nos vemos. Gracias por todo. Bye bye.